mensajearon también de mi otro trabajo para notas que debo entregar. Mil disculpas, por favor. Y también tuve un contratiempo con el registro, ¿ya? Eh, Voy a llamar, por favor, a lista. Aguilar Elsa Jordán. Presente, es Aguilar, sí, de la Iglesia Jordán. Está bien, Ah, perdón, perdón, presente. perdón, es cierto. Chahuaca Vladimir. Chahuaca Vladimir. Chahuaca Vladimir. Chahuaca Efraín. Chahuaca Efraín. Ya son dos clases. Chahuaca Efraín. Chahuaca Eliana. Chahuaca Eliana. Presente, pastor Eliana Chauca. Perdón, Chauca. Ay, perdón, lo siento, hermana. Estoy cieguito. Mil disculpas. Pastor. Cory Franklin. Cory Franklin. Cory Franklin. Cutipa Norma. Cutipa Norma. Cutipa Norma. Flores Gerardo. Flores Gerardo. Amén, pastor. Buenas noches, presente. Buenas noches, hermano Gerardo. Que Dios lo bendiga. Manzaneda Elizabeth. Manzaneda Elizabeth. Lo que es la hermana. Manzaneda Elizabeth. Quispe Osvaldo. Quispe Osvaldo. Quispe Osvaldo. Muy bien. Continuemos. Ustedes me dicen si se está... ¿Ya está la diapositiva, hermanos, o todavía no? ¿Se está compartiendo? Sí, perdón, pastor, no nos han llamado algunos. Estoy David Torres, por favor. David Torres y hermano, ¿quién más? Amén, pastor. Dominga, mamá, ni choque. Hermana Dominga, mil disculpas. Es que lo hice perder mi registro. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Muy bien. Buenas noches, pastor. Gustavo, pasa la hora, pastor. Muy bien, hermano Gustavo. Que el Señor le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. Se ve la diapositiva, ¿verdad, hermanos? ¿Está corriendo o no? Sí, pastor, se ve la diapositiva. Muy bien, gracias. Ahora, no solamente Números toca sobre la misericordia y la fidelidad de Dios, también toca sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo importante, ¿no? Números describe el descontento, las quejas y la rebelión del pueblo. De una forma reiterada va manifestando cómo colman, por así decirlo, la paciencia de Dios, ¿no? Y manifiestan un descontento pleno, total,
quejas, y en esencia esto está fundamentado en la rebelión. Después de haber sido esclavizados por 400 años, y perdonen, un esclavo no gozaba pues de todos los privilegios, no era esclavo. De forma continua van quejándose por la carencia de pan, de agua, de carne, se quejan de todo. Eso manifiesta su descontento, manifiestan que no están conformes con el gobierno de Dios, después de haber visto los prodigios de Dios, después de haber visto el poder de Dios, ¿no? Y no solamente es el pueblo, también son sus líderes. Eso lo vamos a ver en Números 11, versículo 1. A ver, vayamos y veamos. Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿qué nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. ¿Ya? Y eso se ve ampliado en Números 13, versículos 1 al capítulo 14, 45, ¿no? Ahora, mucho de esta queja, de este descontento, también es generado por extranjeros, posiblemente egipcios, que acompañaron al pueblo en la salida de Egipto, ¿no? No eran propios de la nación, eran egipcios y fueron avivando este descontento. Entonces, ahí vemos cómo este pueblo olvida tan fácilmente los prodigios, los milagros. Nadie se salva por ver milagros o prodigios. Simplemente causan emoción momentánea, pero después se disipa como la niebla, ¿no? Estaban totalmente descontentos, uno contra Dios y contra sus provisiones, no solamente contra las provisiones de Dios, sino contra Dios. Nada los contentaba. Ahora, otro de los atributos de Dios es que es misericordioso. O sea, Él trata como no merecemos ser tratados. ¿Cómo nos trata? No merecemos ser tratados como Él nos trata, con bondad, con gracia, con misericordia, pero Él sí lo hace. El juicio sigue a la rebelión continua. Eso lo vemos en Números, capítulo 11, versículo 1 al 33. Vamos a leer un pasaje cortito. Capítulo 12 de Números, versículos 4 al 10. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él,
No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahí vemos como, por ejemplo, la hermana de Moisés habla contra el ungido del Señor, ¿no? ¿Y por qué? Porque se molestaron y había celos, porque supuestamente deberían estar al mismo nivel los hermanos, pero Moisés fue el que fue llamado, el que fue comisionado, el que fue consagrado y el que fue elegido, ¿no? Aún dentro del círculo íntimo de su familia había esa falta de fe y esos celos, esa disconformidad. Y ahí vemos el juicio. Vamos a ver en esos pasajes cómo es contra el pueblo, pero en este pasaje particularmente contra María y cómo Dios la vuelve leprosa, ¿no? Ahora, todo esta disconformidad, todas estas quejas simplemente partían de un aspecto, ¿no? Su falta de fe. Siempre es algo que nos va asediando y nos va apartando de Dios y quita esa confianza y esperanza en Dios. Vamos a ver Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Entonces, ¿cuál fue el motivo de que fueron castigados, disciplinados? Su falta de fe, su incredulidad, su continuo reclamo a Dios. Y esta generación no gozó del deleite de la tierra prometida. Les faltaba fe. Otro elemento que vemos, otro tema que vemos en Números, es la esperanza. La desobediencia trae el juicio y el dolor. Están los pasajes ahí. Pero el arrepentimiento y la obediencia resultan en el perdón y la esperanza. Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia, de amor, pero también es justo y su ira se manifiesta. No es una ira caída, pecaminosa, salvaje, así como la nuestra, ¿no? Es una ira perfecta. Él está llena de ira contra el pecado. ¿Y cómo no hacerlo? Con tantas cosas que vemos. Pero si es que hemos pecado, abogado tenemos a Jesús, el justo. Él es el que da cara por nosotros. Un elemento que manifiesta una persona que es hijo de Dios, que es piadoso, que procura obedecer a Dios, no es que sea perfecto. Nosotros no somos perfectos, pecamos. Pero ¿qué se tiene que manifestar? Arrepentimiento. Y una lucha constante entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Lo mismo con Israel. Si había arrepentimiento, confesión de pecado y volvían a obedecer a Dios, Dios perdonaba. Y había esa esperanza, ¿no? Es un Dios lento en cuanto a la ira, al juicio, pero grandes misericordias y sus misericordias se multiplican cada día. Incluso después de sus repetidos fracasos,
Dios no abandonó a los israelitas para que murieran en el desierto. A través de este y otros acontecimientos significativos, Números presenta las verdades de que Dios es soberano y que su plan será cumplido. Vemos cómo durante los 40 años Dios los cuidó. Su providencia, ¿qué es su providencia? Su cuidado. Él manifestó su cuidado. Su ropa no se envejeció. No les faltó alimento. Lo que en teología se llama como la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Las bendiciones que Dios derrama sobre buenos y malos. Como dijo el Señor Jesucristo, Dios derrama sus lluvias, hace caer sus lluvias sobre buenos y malos. Sus bendiciones igual sobre buenos y malos, ¿no? Es esa gracia común, porque Dios es bueno, aún con los impíos. Tema central de Números. La lección central de este libro es que la incredulidad impide la entrada a la abundante vida en la tierra de Canaán. Muchos no viven como cristianos porque no son cristianos. Y muchos no viven como cristianos, no disfrutan esa vida cristiana victoriosa porque no conocen las dimensiones de la salvación o porque realmente les falta esa fe y hay incredulidad. Una vida espiritual, una vida que disfrute la salvación, no son actos externos en el culto, saltar, gritar, reír, no, eso no es nada. Cualquiera puede ser esas excentricidades sin sentido. Es una vida de obediencia y de plena confianza a Dios, aún en tiempos difíciles y oscuros, y de gustar, disfrutar de esa vida abundante, de esa comunión con Dios. El incrédulo, sus circunstancias y lo que ve, lo que les rodea, norma su estado de ánimo. Nosotros no, es nuestra relación con nuestro Señor. Pablo escribió Filipenses en la cárcel. ¿Y cuál es el tema de Filipenses? El gozo en medio de la tribulación. Pedro, de la misma forma, sus epístolas, la paz en medio de la tribulación, del dolor. No es lo que tengamos o dejamos de tener, no es las circunstancias, no es lo que veamos, sino es nuestra plena relación con Dios. Contexto histórico de Números. Viaje por el desierto. Año 1 y un mes. Éxodo y Levítico. ¿Ya? Es de ese periodo. Año 2, Números. Capítulo 1, versículos 1 al 14:45. Más o menos en 1444 a.C. Año 3, siguen Números. ¿Qué pasajes habla de este periodo? Capítulo 15, versículos 1 al 19-22. Periodo 1443 al 1407. Año 40, seguimos en Números. Capítulo 20, versículos 1 hasta el final del libro. Periodo 1406 al 1405 antes de Cristo. ¿Cuál es la división de Números? Capítulos 1 al 10, el primer censo, la orden divina para servir y los últimos 10 días en Sinaí. Capítulo 11 al 20, desde Sinaí hasta su fatal fracaso en Cades Barnea y los 38 años errantes en el desierto y su continua murmuración. Capítulo 21 al 36, victoria sobre los reyes paganos en Moab, el segundo censo y la preparación para entrar a Canaán. Pero ya acá vemos la nueva generación. Otro pueblo, otros hombres, los hijos de este pueblo desobediente, de esta gente que fue disciplinada por su incredulidad. Estructura de Números, título, causa y efecto de 2 generaciones, versículo clave, capítulo 14, verso 30-31. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella,
exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es el versículo que te muestra el tema de Números, por eso es el versículo clave. Si tienen sus Biblias, un resaltador, resáltenlo. ¿Cómo se divide? Censo y orden de Israel. Capítulo 1, versículo 1, todo el capítulo 1, censo de Israel en Sinaí. Capítulo 2, versículo 1, campamentos y tribus. 3.1, todo el capítulo 3, censo y los levitas. Capítulo 4, tareas de los levitas. Capítulo 5, ley, inmundos, restitución y celos. 6, nazareos y el altar. 8, consagración levitas. 9, celebración de la Pascua. Es de la primera generación, ¿verdad? La generación que fue juzgada. Tenemos la posición interna. Capítulo 10, salen del Sinaí. Capítulo 13, los 12 espías. Capítulo 14, israelitas se rebelan. Capítulo 15, leyes y reposo. Capítulo 16, Coré contra Moisés. Capítulo 17, la vara de Aarón que florece. 18, remuneración de levitas. 19, purificación de inmundos. 20, agua, Edom, muerte de Aarón. Es de la primera generación, la generación que tentó al Señor y que fue disciplinada y no entró. El tema es rebelión y peregrinaje, primera generación. Esta frase pinta de forma total este periodo. Rebelión y peregrinación, primera generación. El castigo, la peregrinación por el desierto por casi 40 años, es el castigo de Dios a esta rebelde generación. Tenemos oposición externa y seguimos, ¿no? Conquista y batallas. Balac y Balaam. Balaam bendice a Israel. Israel a Baal peor. Acá desde el 26 ya vemos un cambio de mando, de timón. Josué ya guía a esta generación. Tenemos las victorias de la segunda generación. La primera generación ya desapareció. Segunda generación para entrar ¿a qué? A la tierra prometida. Censo de Moab, 26. 27 hijas de Zelofejat, petición. 28, ofrendas y fiestas. 30, ley de los votos. 31, venganza contra Madián. 32, Rubén y Gad al oriente, Jordán. 33, jornadas de Israel. 34, repartición de Canaán. Vamos a lo que es Deuteronomio. Datos generales de Deuteronomio. Deuteronomio. Segunda ley. Deutero, segundo. Nomos, ley, segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino es una repetición de la misma ley, porque la ley a la que fue dada y que escuchó la ley, pereció. Esta es una segunda generación, una nueva generación que no escuchó, no conocía la ley. La palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Viene del griego deutero, segunda, y nomio o nomos, ley. El libro consiste mayormente en los discursos de Moisés, dirigidos al pueblo en la fértil llanura de Moab. Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán, y Moisés estaba por acabar su carrera. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Ya acá vemos ese cambio de timonel, ese cambio de bastón de mando, por así decirlo, ¿no? De Moisés a Josué.
y vemos una nueva generación. Puesto que la primera generación que salió de Egipto había muerto y la segunda no había presenciado las obras maravillosas de Dios realizadas en los primeros años, ni las entendía, Moisés se las trajo a su memoria. Es un recordatorio. Es de ese libro de la ley que estará siempre en su mano, en su corazón, en su mente, y lo repetirá cada día a sus hijos. También les recordó los preceptos de la ley de Sinaí, para que los grabaran en sus corazones, pues ellos los guardarían de la iniquidad de los cananeos. Guardar la ley de Dios siempre va a guardar a su pueblo del mal, del pecado, de la corrupción, de la contaminación, de la conformación a naciones paganas. ¿Cuál es el panorama de Deuteronomio? En Deuteronomio, Moisés se refiere al pasado, presente y futuro. Recuerda cómo fueron liberados, cómo Dios manifestó su poder, cómo destruyó a el primer imperio, Egipto, de la historia de la humanidad, y cómo manifestó su fidelidad. El presente, lo que estaban viviendo y lo que los esperaba, dependiendo de su obediencia o desobediencia, de acatar la ley o desobedecerla, de tomar a Dios en serio o dejarlo de lado, ¿no? La primera parte del libro es histórico, la segunda parte es legislativa y la tercera parte es profética. La primera parte les recuerda cómo Dios no solamente levantó de la nada a Israel, sino cómo cumplió sus promesas del pacto con Abraham y cómo los liberó de la esclavitud de Egipto. Esta segunda parte es cómo Dios legisla y cómo de nuevo repite su ley a esta nueva generación. Y la tercera les anuncia las cosas por venir, de acuerdo también a su comportamiento, a su obediencia o desobediencia. La apertura del libro y el cierre del libro nos dan un panorama para la interpretación de este libro. Este libro contiene las últimas palabras de Moisés al pueblo escogido. En total, Dios dio a los judíos 613 mandamientos. 245 harás y 368 no harás. Leyes concernientes a las comidas, enfermedades, purificación, lugares de sacrificio, adoración, matrimonio, idolatría, votos, moralidad, castigos por la desobediencia y otras leyes civiles, sociales, nacionales y deberes personales. Esto se denomina la ley social. Tenemos el decálogo o la ley moral, 10 mandamientos. Tenemos la ley social, 613 mandamientos. Norma toda la actividad, toda la vida del israelita. Porque en cada área de su vida tiene que manifestar que es hijo de Dios y que vive en santidad, que es el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces hay 245 mandatos de lo que tiene que hacer y 368 de lo que no tiene que hacer. O sea, de lo que no tiene que hacer hay más leyes. ¿Se dan cuenta? Norma todo en su vida cotidiana. Análisis de Deuteronomio. Repaso del viaje de Israel en el desierto, capítulo 1 al 4. Historia de Israel desde que salieron de Egipto, capítulos 1 al 3. Exhortación a la obediencia y 3 ciudades de refugio al este del Jordán, capítulo 4. Estas ciudades de refugio eran cuando una persona por hierro cometía homicidio y por accidente, podía escapar a estas ciudades de refugio para preservar su vida, pues los parientes o allegados del difunto podían vengarse, ojo por ojo, diente por diente. Repaso de la ley, capítulos 5 al 26. Repetición de los 10 mandamientos, capítulo 5. Exposición de los 10 mandamientos, capítulo 6 al 11. Y leyes de la religión, vida civil, vida social y relaciones domésticas, capítulo 2 al 26. O sea, todo
en Israel estaba normado, todo, su vestido, todo, 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 su comida, todo, sus fiestas, todo. Es la gran diferencia entre Israel y cualquier otra nación. Se predice el futuro de Israel, capítulo 27 al 30. La ley debía de ser escrita en tablas de piedra y puesto en el monte Ebal. O sea, eso era un recordatorio perpetuo, permanente. ¿Ya? Se predice el futuro de Israel, capítulo 27 al 30. La ley debía de ser escrita en tablas de piedra y puesta en el monte Ebal. Los últimos días de Moisés, capítulo 31 al 34. Su encomienda a Josué, capítulo 31. Cántico de Moisés, capítulo 32. Y su última despedida para con Israel, capítulo 33. Y su muerte, capítulo 34. Por desobediencia igual, Moisés no entró a la tierra. No fue por escepticismo, ¿no? Es por golpear la roca con violencia cuando solo tenía que hablarlo. Método histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro, del Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley o la segunda entrega de la ley. Se repite la misma ley a una audiencia que no había escuchado la ley. Era una nueva generación. Necesitaban conocer cómo Dios normaba su vida para poder obedecer. Para pedir obediencia hay que enseñar qué es lo correcto y lo incorrecto, lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época en la historia de Israel. Solamente quedaban dos. Dejaron de lado a Moisés, Caleb y Josué. Los demás murieron en esos casi 40 años de peregrinación por el desierto. Esa generación incrédula murió. Y una nueva generación estaba lista para heredar la tierra prometida, pero tenía que ser instruida en las normas y preceptos de Dios, para que manifiesten que eran pueblo de Dios. Por lo tanto, fue necesario repetir la ley para beneficio de la nueva generación. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés. La división. Se divide en 8 discursos o prédicas o enseñanzas de Moisés. El capítulo final registra su muerte y cómo él va caminando a su velorio y futuro entierro. No se encuentra el libro de Moisés. Según libros apócrifos, Satanás y Gabriel disputaron el cuerpo de Moisés. No se encuentra el lugar de su sepultura ni se encuentran sus restos. ¿Por qué? Como era un gran hombre de Dios y el pueblo de Israel manifestaba mucho de pecado y de conformidad al pecado y a las costumbres de los paganos, hubiera cometido idolatría, adorando el lugar de sepultura de Moisés. Significa segunda ley y junto con Génesis, Éxodo, Levítico y Números constituyen el Pentateuco, la Torá, donde se encuentra la instrucción de Dios. Deuteronomio es una repetición de la ley, porque muchos de los que presenciaron la entrega de la ley en el Sinaí habían fallecido. La mayoría, un 99,9%. Y por lo tanto era necesario entregar una segunda vez la ley para las nuevas generaciones. Se enfatiza la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de bendición de Dios. El pueblo prosperaría en la medida que obedecería a Dios. El libro contiene discursos de Moisés que son de carácter histórico, legal y profético. El capítulo final registra su muerte, de nuevo, ¿no? Método literario. ¿Qué género de literatura es el libro? Pacto, parecido al de la época hitita, instrucciones y recomendaciones, historia. Método panorámico. Cuando terminamos. ¿Cuál es la idea principal del libro? Guardar los mandamientos para nuestro bien, el propósito de Dios y más cuando
entran en la tierra prometida. Bendiciones, maldiciones. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Deuteronomio registra las últimas palabras de Moisés a los israelitas antes que entraran a la tierra prometida. Los instó a obedecer al Señor fielmente y a rechazar toda forma de idolatría. Es un llamado a la nueva generación a renovar formalmente al antiguo pacto con Dios que sus padres quebrantaron. De nuevo, esas leyes rigen toda su vida para que manifiesten una vida diferente, costumbres diferentes, una visión diferente, propósitos, metas, objetivos diferentes a las naciones vecinas que eran paganas. Santidad. Palabra clave de Deuteronomio: temor, corazón, mandar, escuchar, oír. Cuando entonces, por tanto, guardar, cumplir, amar, acordarse, mandamientos, estatutos, quitarás el mal, vida, muerte, maldición, bendición, Jehová tu Dios, nación, enemigo, pueblo, cautiverio, pacto. Es importante tener palabras claves para poder entender cuáles son igual los temas secundarios principales del libro. ¿Ya? Con esto terminaremos la clase. Perfecto. Yo voy a ir mandando al hermano Henry material para que puedan ver, y también me tienen que llenar en clase, ¿no? Sábado, del texto. Todos ya tendrían que tener su texto. Lección 1, lección 2 y 3. En clase pueden llenarlo el sábado. Y les voy a dar igual, voy a pasar con el hermano Henry sobre Génesis y Éxodo. Unos panoramas bien didácticos para que tengan ese panorama total de estos dos libros. Y la siguiente clase ya entraríamos a Génesis de forma un poco más detallada, estudiando los puntos más importantes. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. Muy bien. Vamos a terminar la clase orando. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, mi Señor y mi Dios, por este tiempo que nos das. Te entrego la vida de mis hermanos, hermanas, guíalos todo este fin de semana que se aproxima, que tú les des sabiduría para reconocerte en cada paso que dan y manifestar ese amor a ti, obedeciendo tus mandamientos. Guíanos a vivir una vida agradable y no conformarnos al mundo y manifestar que somos hijos tuyos. Gracias, mi Señor y mi Dios. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Les voy a enviar enseguida la diapositiva de la clase porque he ampliado bastante. Así que hay varias cosas. Lo que no está en diapositivas es lo que explico. Eso ya tienen que ir apuntando. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima clase.